Bienvenidos a la Palabra de Dios cada mañana, un espacio donde nos conectamos con la sabiduría divina y comenzamos el día bajo la luz y la paz de nuestro Señor. Iniciamos. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio escogido por Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La verdad se encarnó, tomó forma de Tú, oh Señor, para siempre serás exaltado. Tus enemigos, Señor, sin duda perecerán. Todos los malhechores quedarán esparcidos. Pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos. Mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuerte como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Salmos 92, 8-15. Hola hermanos, muy buenos días, bendecido martes. Y sí hermanos, hoy floreceremos, porque nuestro tema continúa. Ayer nuestro tema fue de reverdecer. Reverdecer cuando el Señor nos ha plantado en un lugar, cuando el Señor nos da vigor, nos da fuerza, nos da juventud, nos da ánimos. Eso es reverdecer. Pues hoy, hermanos, vamos a ver Dios cómo nos florece. Cómo echamos flores. Cómo la vara de Aarón, que fue la segunda cosa que hizo Dios, que produjera en esa vara, echar flores. Hermanos, echar flores simboliza la belleza,
la esperanza, la fugacidad de la vida terrenal, el cuidado de Dios, la salvación, la transformación en Cristo. Jesús fue llamado la flor que trae belleza y vida. Mientras que las flores naturales, lirios, rosas, reflejan la providencia divina y nos llama a confiar en Él, y no nos llama a preocuparnos de las cosas mundanas. El proceso de la floración de una planta es una etapa reproductiva compleja que va desde la perfección de señales ambientales, luz, temperatura, frío invernal, y culmina con la apertura de las flores para la polinización y la formación de frutos. Requiere nutrientes específicos como fósforo y potasio, y condiciones óptimas de riego y luz para evitar estrés. Y así se asegura el éxito de su reproductividad. Me gusta mucho esto del éxito de su reproductividad. Para llegar a esto, hermanos, en nuestras vidas, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, sino que muchas veces, como hay un dicho por ahí, nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Por qué lo digo así? Porque mire lo que dice ahí. Para estar en condiciones óptimas, necesita riego y luz. Nosotros tenemos la fuente que es la luz de nuestro Dios. Esa luz representa un Padre celestial que siempre está regando a sus hijos. ¿Cómo les da ese riego? Con la palabra de Dios. En los cultos, en la casa de Dios, ahí hay ese riego. ¿Dónde más lo hallamos? En este programa. Aquí también hay un riego, hermanos. Un riego que nosotros tenemos que extender las manos, como cuando está lloviendo y sentimos esas gotas en nuestros cuerpos. Así, que el riego sea la palabra de Dios. Y así nos aseguramos de tener éxito. Así nos aseguramos de que nuestras batallas tengan fin. Así nos aseguramos que nuestras batallas no sean esa piedra de tropiezo para nosotros continuar echando flores. Y hablando de caminos, hoy les traigo en la palabra de Dios cada mañana Isaías 35 del 1 al 10. Padre, te pedimos discernimiento. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando a través de esta palabra, Padre, para que en nuestro corazón llegue, entre y abra las puertas para que tú entres en nuestros corazones y tener corazones dispuestos, Padre, para recibir ese riego, Señor, que necesitamos para poder, Señor, echar flores, Padre.
Leemos tu palabra, Señor, bajo el nombre tuyo, Padre, bajo el nombre tuyo, Señor, y bajo el Espíritu Santo, para que nos revele, Señor. Amén. Como título, Esperanza de restauración. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegrías. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que están cansados las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temerosos, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir sus enemigos, viene para salvarnos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos, donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no echarán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría, y desaparecerán el luto y la tristeza. Amén. Miren lo que el Señor nos habla cada día. El día de hoy estamos hablando de florecer, pero el tema es: deja que Dios se encargue de tus batallas más difíciles. Hoy florecerás. Y miren lo que dice el primero: hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá. El azafrán de primavera florecerá. Hermanos, ¿por qué le decía que caminos? Miren lo que dice el 8. Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. En ese camino de un terreno vacío, de un terreno que vemos que nos está hundiendo, un desierto donde no se ve nada, se ve desilusión, se ve tristeza, donde no se ve esperanza, donde vemos
oportunidades fallidas, donde vemos sueños muertos, ahí Dios pone el camino de la santidad, para que solamente los que andamos en los caminos de Él la recorreremos. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. Yo por eso siempre he dicho que es el libro de los secretos. Y nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Jesucristo fue tan especial que nos enseñó tantas cosas que nosotros ni siquiera las ponemos en práctica. ¿Y qué hablar del Espíritu Santo, que es el que nos renueva cada mañana, el que nos lleva por el camino del bien, el que nos lleva por el camino de Dios? ¿Qué más que agradecerle a Él, que nos da discernimiento para alejarnos de lo malo? Por eso, hermanos, el día de hoy les traigo testimonio de una hermana que pasó una dura batalla, y no solamente ella, su familia, y al día de hoy nos trae su historia. Buenos días, hermana Silvia Arévalo. Cuéntanos cómo fue esa batalla que tuviste junto con tu familia y cómo Dios se encargó de ella. Muy buenos días, Mauricio. Dios te bendiga. Primeramente doy gracias a Dios por permitirme un día más poder estar aquí de pie y poder compartir mi testimonio. Y también a ti, Mauricio, gracias por tenerme en cuenta en este tiempo donde el Señor te está utilizando poderosamente. Y pues muy feliz y muy bendecida por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Bueno, pues yo les contaré que, escuchando la prédica del día de ayer, donde hablamos acerca de las batallas, y hay unas cosas, de unas palabras muy bonitas en donde decías tú que a veces ministerios secos Dios no quiere, ¿no? Entonces, más o menos yo me traía al recuerdo a mi mente de la batalla que yo tuve, de lo que a mí me pasó hace 8 años. Tuve la pérdida de mi hijo. Como saben, muchos de nosotros, no estamos preparados para recibir. Sabemos que algún día nos vamos a partir de esta tierra, pero no sabemos en qué momento, ni qué día es, ni cuándo nos va a llevar. Solamente Dios sabe el momento en que nos va a llevar, porque Él es el dueño de la vida, es dueño de nosotros. Entonces, a mí hace 8 años mi hijo partió al cielo. Como contarles, para mí eso fue un proceso muy duro, muy fuerte, en lo cual pasamos momentos duros. Recuerdo que yo entendí que en esos tiempos y en esos procesos que pasé de la muerte de mi hijo fue cuando más fui fortalecida por Dios, porque ahí muchas veces nosotros pensamos que conocemos de Dios, que decimos que vamos a la iglesia, que a lo mejor estamos en un voy y pasa 2 domingos y no vas a la iglesia, y a lo mejor hay otras veces que solamente escuchas la palabra de Dios, pero luego no eres capaz de escudriñar la palabra que dice en la Biblia, de leer la Biblia, de ver lo que Dios nos quiere hablar todos los días. Y a veces somos personas que decimos, uy, sí, conocí de Dios, soy cristiana evangélica, pero realmente muchos de nosotros nos encontramos secos por dentro, y a veces es imprescindible, de que nosotros podamos conocer verdaderamente
a quien tenemos en nuestra vida, de ver cómo Dios es capaz de pelear por nosotros, por cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, sea la muerte de un ser querido, sea enfrentar una enfermedad, cualquier situación que pase, sabemos que Dios está en el asunto. Y mi testimonio fue que me acuerdo que el día que mi hijo salieron los médicos a decirme que no había nada que hacer, que había sido una muerte natural, que simplemente cerró sus ojos, se durmió. Mi hijo tenía 3 meses y bueno, recuerdo que ese día yo iba a levantar mi voz, a quejarme y a irme en contra de Dios. Uno, como dice, tan brutica, ¿cómo te atreves a quererle reclamar a Dios y a preguntarle por qué quiere hacer las cosas, no? Pero yo me acuerdo ese día que Dios me cerró la boca y yo sentí una mano gigante que me puso en mi cabeza. Yo estaba en el hospital llorando y sentí que me hicieron pum, como que me tiré al suelo arrodillada y simplemente mis palabras fueron que dije: Señor, acepto tu voluntad. Y me puse a llorar y le dije: solamente te pido, Señor, que me ayudes a que mi familia esté unida, porque claro, era un proceso muy difícil, muy complicado, en donde estás perdiendo la vida de tu hijo y evidentemente es muy fuerte para unos padres, ¿no? Y solamente Dios sabía qué hubiera pasado de mí si yo en esos momentos no hubiera sentido la mano de Dios. Recuerdo que estuve en el hospital, después salí ya del hospital, estuvieron los pastores, estuvieron unos hermanos apoyándome en oración, orando mucho por mí. Y yo recuerdo que los pastores estuvieron conmigo. Ya era ya al caer la noche, yo estaba en la calle, había familia que me estaban esperando en mi casa. Y bueno, pues yo recuerdo que miré al cielo y le dije al Señor, los pastores oraron por mí, yo me arrodillé en el suelo y yo dije: Señor, por favor, te lo pido, lléname este vacío que tengo porque no lo puedo aguantar. Yo sé que tú te lo llevaste a mi hijo, pero quiero que me llenes de este vacío porque no lo soporto. Porque si yo les cuento, hermanos, que en ese tiempo era un vacío inmenso, inmenso que me dejó mi hijo. Entonces fue en ese momento que yo sentí algo que entraba en mi corazón, y cuando yo subí para el piso donde me estaba esperando la familia de mi esposo y algunos familiares y amigos para darme sentido pésame, yo abrazaba a cada uno de ellos y en cada abrazo que me daban yo sentía un abrazo de paz y tranquilidad. Y al quedarme ya ahí sentada, recuerdo que se me acercó el primo de mi esposo en aquel tiempo y me habló al oído y me dijo: solamente dice, búscale a Dios, lee la Biblia y escucha alabanzas. Fue lo que me dijo. Y yo sé que él no fue, sino fue Dios hablándome en ese momento. Y yo recuerdo que esa noche dormí como nunca había dormido en mi vida. Sentía una paz y una tranquilidad que es como que si no hubiera pasado nada. Dormí toda la noche tranquila, no me tomé ninguna pastilla tranquilizante, no me tomé nada, simplemente me acosté a dormir escuchando una canción cristiana. Y recuerdo que al siguiente día, cuando me levanté, me sonó el teléfono y eran personas que me estaban dando el sentido pésame de mi hijo, y yo sentía una paz y una tranquilidad que yo les decía: bueno, gracias. Y tal vez la gente, pues como me veían tan tranquilos, me decían a lo mejor que yo no quería a mi hijo, incluso mi familia me veían tan tranquilos de allá que estaban al otro lado del teléfono, y me decía que yo estaba tan tranquila, pero claro, en vez de ellos me recuerdo, me da un poco de risa porque se supone que ellos me tenían que animar a mí, ¿no? Y entonces cuando me llamaban llorando, y yo mejor más claro les salía predicando, les salía diciendo: no, tranquilos, yo sé que mi hijo está con el Señor y que eso ha sido la voluntad de Dios y no sé qué y tal y por acá. Y yo les salía predicando, y en ese momento yo sentía el llamado de predicar el evangelismo. Entonces a partir de ese día yo empecé a sentir esa paz en mi corazón,
Y desde ahí yo fue como que lo que había dentro de mí, que a lo mejor se estaba secando, como digo, que hay veces que tú dices, no, estoy pasando este proceso y crees que Dios no es capaz de hacerlo si lo hace. Entonces en ese momento yo sentí un ruaz, una fuerza, algo divino, algo poderoso, que sentía que mi corazón estaba lleno otra vez, estaba lleno de amor y estaba preparada para pelear la buena batalla. Pues, hermana Silvia, una batalla muy milenaria, la verdad, porque pues yo creo que la mayoría de personas no estamos preparados para perder un hijo. Creemos que la descendencia hacia la muerte es primero los hijos ven morir a los padres, ¿no? Y pues en este caso no fue así y fue fuerte tu batalla. Por eso, ya de usted haber vivido esta batalla, pero también haber vivido que Dios se encargó de ella, ¿qué consejo le puede dar a nuestros hermanos que nos están oyendo en el programa? El consejo que les puedo dar y transmitir dentro de lo que a mí me pasó fue buscar de Dios, fue tener intimidad más con Dios. Y recuerdo una palabra que el Señor me daba de Josué, que está en el capítulo 9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A mí esa palabra, desde que el Señor me dio, me acuerdo que con esa palabra siempre he andado durante estos 12 años que llevo en el Evangelio, porque precisamente pasas muchas pruebas, pasas muchas batallas. Dios está prometiendo y dice: yo estoy contigo a donde quiera que vayas, pero esfuérzate. Entonces yo les digo en esta mañana, hermanos y hermanas, esforcémonos a levantarnos temprano, a buscar su presencia, a orar, a abrir la Biblia y decir: Señor, hoy ¿qué me quieres hablar? Porque la palabra de Dios es la que nos habla a nuestro corazón, porque Dios nos habla a través de su palabra, y es muy hermoso abrir el móvil y escuchar testimonios, escuchar una dosis de lo que ahora, por ejemplo, ha emprendido el hermano Mauricio. Palabras de edificación que siempre están compartiendo nuestros hermanos y nuestras hermanas, también los versículos. Ese es mi consejo, de que no nos apartemos, más bien que cuando pasemos por estas batallas, por estas pruebas, es cuando más tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Y muchas veces también cometemos el error de que a lo mejor no yendo a la iglesia pensamos de que es una pasadera de tiempo, o que prefiero estar acá o allá. También te puedes secar, porque también yo pasé por ese proceso de que muchas veces dejas de ir de la iglesia, y la palabra de Dios dice: no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces son cosas que vienen bien a nosotros: asistir a la iglesia, buscar la palabra de Dios, alimentarse de su palabra, y sobre todo creer que para Dios nada es imposible. Creer que Dios está con nosotros y que Él pelea la buena batalla. Dice que Dios va como poderoso gigante peleando la batalla. Y cualquier batalla que tengas en este tiempo y en esta temporada, ten la seguridad y ten la fe que Dios está peleando tu batalla, y que lo verás con el tiempo. A algunos nos hace en el momento, como me pasó a mí, que a mí me llenó al momento, en unas horas, mi corazón. A otros no. Otros pasan procesos difíciles, pero Dios siempre está ahí. Dios siempre está con nosotros. Y ese es mi consejo de esta mañana: que no perdamos la fe y que no perdamos esa confianza en que Dios lo puede hacer todo, porque dice la palabra de Dios: habrá algo difícil para mí. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Claro que sí, hermana Silvia. Muchas gracias por contarnos su historia, su testimonio. Hermanos, ustedes que están ahí oyéndonos, Silvia en estos momentos
cumple 12 años en la iglesia de Manantial de Vida a las Naciones. Dios le ha hecho crecer flores desde el primer momento en que la tocó y la fue llevando a más, pero a más porque ella supo disponer su corazón y en estos momentos es una de las líderes del Ministerio de Mujeres que tienen como lema de ungidas. Por una baja de la copastora de la iglesia, en estos momentos ella fue el reemplazo. Y también es un apoyo a los líderes del Ministerio de Evangelismo. Ese es nuestro Dios, cuando le disponemos nuestro corazón y queremos andar en el camino de la santidad. Queridos hermanos, hoy dejo que ustedes con esta reflexión, este testimonio, hagan ustedes su oración cuando terminen de escuchar este mensaje, esta reflexión, esta palabra de Dios que nos la trae cada mañana. Bendiciones para todos.